Estamos de vuelta ya en Sobre el Escritorio, las noticias, los comentarios en materia de salud en Cátedra Médica. Señores, nosotros tenemos la penosa realidad en el que en la República Dominicana, pues la cantidad de pacientes con fallo renal, con una insuficiencia renal, eso significa que sus riñones no son capaces, no tienen la capacidad de hacer su trabajo, que es producir, entre otras cosas, la filtración de la sangre, limpiar la sangre para que la gente nos entienda. Y hay una situación en particular, Lizania, tenemos a la doctora Giselle Guzmán en línea para comentar esta noticia, y es que los pacientes que dependen de diálisis, pues tienen lamentablemente una situación con los costos que representan algunos fármacos, y muy particularmente yo pienso que aquí hay mucho por donde cortar, sobre todo partiendo de la misma naturaleza de la enfermedad y el enfoque que se tiene en la República Dominicana, que básicamente es no pro, digamos, o sea, aquí hay una situación, pero no quiero desvirtuar el tema. El problema del paciente renal en nuestro país tiene mucho que ver con una pobre prevención que se hace del cuidado de la diabetes, del cuidado con las enfermedades hipertensivas, etcétera. Las enfermedades que son principalmente las que más llevan a un problema de esta naturaleza, y la pobre política que hay de promover el trasplante. Entonces se genera una situación bastante fuerte, incluso ya con los trasplantados, es otro tema. Paciente trasplantado de alto costo, porque esos medicamentos que hay que mantener ese órgano funcionando, evitando el rechazo. Y quisiéramos saber la opinión de esta profesional de la nefrología, la doctora Guzmán. Buenos días. Buenos días. Perdimos la Sí, conexión, vamos a intentar. vamos a intentar de nuevo. Parece que estamos teniendo dificultades con la comunicación. Y es importante, doctor, poder hablar y escuchar sobre todo la opinión de un especialista en el área, porque en la nota que hoy citamos aquí sobre el escritorio, Eddie Castillo, quien es el director ejecutivo de la Asociación de Pacientes Renales Sendero de Vida, él habla de que el medicamento menos costoso para poder mantener a un paciente renal estable cuesta 2.700 pesos. Y un paciente necesita 3 dosis al día de ese medicamento, que es Sí, el más eso económico. cae en alto costo, o sea, una persona Sí, así no es. tiene esa posibilidad. El dominicano común, el dominicano regular no tiene esa posibilidad. Vamos a ver si estamos ya en contacto con la doctora Guzmán. Buenos días, doctora. Hola, buenos días, ¿cómo están? Un placer, muy bien y contento de tenerle con nosotros a través de Cátedra Médica. Doctora. Cuéntame para qué soy buena. Sí, mire, básicamente el tema acá es lo relativo a lo costoso que resulta el mantener los pacientes de diálisis de manera estable. Esos pacientes que no solamente dependen de colocarse en un aparato que le produce, ¿no?, pues la filtración, hace el trabajo de los riñones, sino que además de esto y lo costoso que implica, pero existen otros elementos que hay que tomar en consideración, y es el tema, por ejemplo, de los medicamentos que se utilizan en el paciente con esta condición. ¿Cuál es la realidad, a decir de la experta Giselle Guzmán, nefróloga, de esta noticia que habla de esos altos costos que representa y lo inviable para la mayoría de los 5.000 pacientes que tienen esa enfermedad? Mira, estuve checando ese artículo y en realidad pues muestra nuestro día a día. Nuestro día a día desde el punto de vista como pacientes, por no poder acceder
por no tener obviamente los recursos para acceder a un tratamiento adecuado de lo que sería la enfermedad mineral óseo y la frustración por parte de nosotros como personal de salud. Te comento, la enfermedad óseo mineral es un trastorno sumamente común en el paciente que tiene enfermedad renal crónica. Es más, los primeros esbozos de estos trastornos tú lo puedes ver desde que el paciente tiene un estadio temprano de enfermedad renal crónica, estadio 2. Y obviamente que en diálisis muchísimo más. Digamos que alrededor de un 60%, en mejor de los casos 60% de los pacientes que están en diálisis tienen algún grado de trastornos minerales óseos. Estos trastornos se caracterizan porque, bueno, hay muchos tipos, pero básicamente en el riñón hace muchísimas cosas. Una de esas es la vitamina D. Si no hay vitamina D, no hay un calcio que se absorba a nivel del intestino. Y se comienza una serie de mecanismos compensatorios como la liberación de PTH que sacan calcio del hueso y que por lo tanto vamos a tener un hueso frágil, un hueso que se puede romper, un hueso que se puede deformar. Y desgraciadamente muchos pacientes por no tener acceso los recursos a estos medicamentos que son bastante costosos, porque algunos te pueden costar en un mes de 16,000 a 20,000 pesos y no estamos hablando de que es un mes nada más que se va a utilizar, es por mucho tiempo. Exacto. Entonces, el tema de los niveles elevados de fósforo en sangre, o sea, calcio, el paciente pierde calcio, ¿cierto? Se saca calcio del hueso, calcio y fósforo del hueso. Ajá. A raíz de esta liberación de PTH. Entonces, ese fósforo puede resultar perjudicial para el paciente porque aumenta el riesgo de calcificaciones vasculares y por lo tanto aumenta la mortalidad cardiovascular del paciente. Exacto. Vemos también que estos pacientes tienen dificultades en varios aspectos, como los dolores articulares, los problemas a nivel de la movilidad, y sobre todo esto que usted dice, del riesgo elevado de padecer muertes por eventos vasculares, tanto a nivel cardiovascular como a nivel cerebrovascular. Entonces, hay una situación, doctora. Ese es un problema, el tema del costo, cómo se ha gestionado hasta el día de hoy con estos pacientes. Son más de 5,000 pacientes que tenemos en la República Dominicana. ¿Cómo ha sido esto? ¿Alto costo? ¿Ha habido alguna diferencia en el último tiempo? ¿Qué es lo que está sucediendo? Porque no es un tema nuevo. Todavía, no, creo que no. Todavía, al menos lo que tengo entendido y por los pacientes que manejo, que todavía el paciente de su bolsillo es que tiene que costear esta enfermedad óseo mineral. Yo incluso tengo pacientes de muy, muy, muy bajos recursos que se le han dado cartas para ver si pueden conseguir estos medicamentos. Y cuando hablo de estos medicamentos es que hay una amplia variedad, o sea, no es solamente porque la enfermedad óseo mineral se evalúa por niveles. Por ejemplo, si el calcio está alterado, se le da algo para el calcio. Si el fósforo está alterado, se le da algo para el calcio. Si es la vitamina D que es deficiente, algo diferente. Si es la PTH solamente alterada, se le da un tratamiento para la PTH. Pero en cualquiera de las esferas que esté alterado, desgraciadamente, hasta el momento son los pacientes que se están costeando sus medicamentos. Y los costos van desde, por ejemplo, si es el fósforo elevado, unos medicamentos que te pueden costar en 2,000, 3,000 pesos, hasta si es la PTH de 16,000 pesos como el tratamiento más barato al mes. Al mes. O sea, eso solamente en ese renglón. Doctora, En ese renglón. Sí. ¿Cuáles son, además de esto que usted acaba de señalar, cuáles son, digamos, los desafíos que tiene el paciente que se dializa en el día a día, al margen de este aspecto que ya hemos que estamos mencionando? Sí, mira, obviamente lo primero es que el coste de las diálisis, afortunadamente, la mayor parte de los seguros te cubre alrededor de el 80% de las diálisis,
pero hay que recordar que la mayor parte de los pacientes, al menos en hemodiálisis, se realizan 3 veces por semana. Imagínate que pues tengan que pagar en algunos momentos diferencias del coste de cada diálisis. El coste de cada diálisis, dependiendo del seguro del paciente, puede, y dependiendo también del centro, puede andar alrededor de los 5.000, 5.500 pesos. Y es cada sesión. Exacto. Súmale a eso que Entonces, tenemos un... ¿Sí? sí, entonces se llevan a cabo ¿cuántas sesiones? 13 sesiones por semana, ¿sí? 3 sesiones por semana en la mayor parte de los casos, porque bueno, dependiendo del requerimiento dialítico del paciente, hay pacientes que se realizan 2, pero lo ideal en la mayor parte de los pacientes es hacerlo 3 veces por semana. Otra cosa importante, o sea, en el paciente de diálisis nosotros tenemos, por así decirlo, un itinerario de salud. O sea, esos pacientes hay que estar en el momento, o sea, un paciente que esté estable dentro de diálisis, independientemente necesita análisis mensuales, necesita soporte de nutrición, necesita soporte de psicología, necesita que cada 6 meses nosotros le hagamos ya sea seguimiento de su fístula, seguimiento con ecocardiograma. O sea, un centro que se respete va a seguir ese itinerario de salud para que sus pacientes estén estables. Y eso cuesta. Y no en todos los lugares se le da cobertura al 100% de estos otros servicios, además de lo que es el servicio de diálisis habitual, más los medicamentos que se utilizan en el día a día. O sea, el paciente de diálisis en la mayor parte de los casos necesita, por ejemplo, medicamentos que estimulan la formación de eritropoyetina. Eso en la mayoría de los casos también 3 veces por semana. Muchos necesitan hierro. Y si tú le sumas farmacia que tiene un paciente de diálisis, o sea, porque no es un paciente de diálisis y ya, es un paciente que es hipertenso, que muchas veces es diabético, que tiene enfermedad cardiovascular. O sea, la enfermedad renal cuesta y cuesta mucho. Bien, doctora Giselle Guzmán, muy agradecidos de que haya apartado este espacio. Sabemos que tiene una agenda muy complicada, pero para nosotros es importante el poder orientar a la gente con relación a estos temas, que son realidades que nos golpean y que la gente necesita conocerlas. Así que agradecidos de que nos haya recibido la llamada. Esperamos poder tenerle pronto por aquí en cabina para poder hablar de todos estos temas y que la gente aprenda a cuidar de la salud de sus riñones. Bueno, siempre a la orden y espero sí que nos veamos pronto. Así será, Dios mediante. Bueno, doctor, hay otras informaciones a las cuales le damos seguimiento sobre el escritorio de Cátedra Médica en el día de hoy y es el tema de dengue. Hay 2 nuevas muertes registradas por este tema. Una niña de 10 años que falleció este domingo. Eso fue en Puerto Plata. En Puerto Plata y otra adolescente de 16 años que murió en Santiago también sí. por dengue. Este fin de semana se registraron esas 2 muertes, así que no podemos bajar la guardia. Hay que seguir pendiente a los síntomas, buscar esa atención oportuna, la importancia de hidratar adecuadamente, como siempre menciona el doctor Amaury García, y de que las autoridades también pues sigan alerta y dándole la información adecuada a la población para que puedan cuidarse y evitar noticias trágicas como estas. Así es, y yo pienso que lo principal en este aspecto tiene esencialmente que ver con la vigilancia. Cuando un niño, cuando un anciano, pero principalmente el caso de los niños, se ven afectados por un proceso viral, es mandatorio, señores, que a ese niño lo observemos, que lo pongamos en vigilancia de cerca. Eso es lo que se indica, independientemente del proceso que esté cursando, hay que estar vigilante. ¿Por qué razón? Porque los procesos virales consumen una cantidad excesiva de líquido, producen una deshidratación severa y eso mata. Algo tan simple como es el hecho de que una persona que tiene una deshidratación puede llegar a la muerte. Eso es una realidad en el caso del dengue. Y necesitamos entonces tener bien claro, pero bien las cosas, digamos, sin ningún tipo de duda, el manejo que hay que ofrecerle al paciente con dengue.
Entonces, muchos de estos pacientes, desafortunadamente, cuando llegan a sala de emergencia, cuando son ingresados, vistos por vez primera por un médico, pues lamentablemente ya es un paciente que está con los signos de alarma, comenzaron 24 horas antes, y pacientes que llegan ya en estado de shock. O sea que ahí son situaciones donde hay mucha criticidad. ¿Y qué es lo que es necesario hacer? Desde que su niño, su niña está con un proceso viral, el que sea, vamos a hidratar ese niño, vamos a darle líquido por vía oral. Mientras él esté tolerando, mientras él pueda utilizar la vía oral, vamos a hacer todo lo propio, porque esto es lo que define la gravedad de nuestros pacientes pequeñitos. Se va a estribar muchas veces en si están deshidratados o no. Entonces, esa es una acción que es bastante útil, pertinente y que es necesaria. Entonces, muchas veces las personas empiezan a utilizar algunas sustancias y hacerle caso a la automedicación. Entonces, aquí hay mucho problema con eso, una cosa tan simple y lamentablemente le cobra la vida a nuestros pequeñitos y eso se puede mitigar de esa manera. De hecho, recuerden que les he dicho en muchas ocasiones que las sales de rehidratación oral son sustancias que están al alcance de toda la población. Son fáciles de preparar. Lo primero es, ¿qué es eso? Es un preparado de diferentes electrolitos que vamos a requerir para las funciones celulares. Y cuando tenemos entonces esa posibilidad de hacerlo, pues ganamos un tiempo y ganamos la batalla muchas veces. Se adquiere en la farmacia común, también en Promesecal, y es muy bajo el costo de un sobre de sal de rehidratación oral. Y eso se mezcla, se disuelve en 1 litro de agua y con eso usted puede hidratar de manera integral. O sea, no solamente está proveyéndole el líquido, sino los electrolitos que se pierden en la fiebre, que se pierden cuando hay un proceso diarreico, cuando hay un proceso respiratorio, que hay todas las pérdidas de líquido que se pueden, que se van a expresar. Entonces, nosotros requerimos que la población sepa estos detalles porque esa puede ser la diferencia entre la vida y la muerte en enfermedades agudas, enfermedades que se presentan de manera repentina, que en términos de horas pueden provocar pues grandes pérdidas de líquido. Lisania Salcedo. Bueno, doctor, hay otra información por aquí que me parece importante compartir, porque aquí hemos hablado mucho de muerte neonatal, de muerte materna, y hemos hablado de la atención prenatal y cómo influye el tema de llevar ese control prenatal adecuadamente para reducir el tema de la muerte neonatal y la muerte materna. Y hay una información que se desprende de la Sociedad Dominicana de Ginecología y Obstetricia, quienes indican que las parturientas extranjeras que llegan al país vienen solamente a parir, o sea, vienen sin ningún tipo de control, vienen sin ningún tipo de seguimiento, a ir hasta un hospital aquí, un hospital materno, a dar a luz. Entonces, como consecuencia, llegan tarde a la labor de parto y en ese último momento se pueden presentar complicaciones que pueden poner en riesgo tanto la vida de la madre como la vida del bebé que nace. Entonces, es importante que compartamos esta información, aunque es una información que está fuera del control de nosotros como país, porque se refiere específicamente a parturientas que vienen de otro país, sabemos yo pienso, que del país vecino. Yo pienso que aquí el control justamente está en manos de las autoridades. La frontera en muchos lugares es tan porosa, permite tanto el tránsito que es inexistente. Entonces, en ese sentido, nosotros tenemos una realidad y es que cuando llega un ser humano a un centro de salud, hay que ofrecerle atención. Eso no se negocia, eso no puede
evidentemente que ponerse en tela de juicio. El problema es que si nosotros tenemos que los controles de la frontera, desde Montecristi desde el norte hasta el sur, hasta Pedernales, allá abajo, a esa frontera, permite el paso de todo lo que los carteles, las mafias, todo ese tráfico de personas que hay orquestado sigue viento en popa. Esa problemática la vamos a tener de forma perenne. ¿Y por qué? Porque el problema no es que vengan a parir a la República Dominicana, que es un problema, porque sobrecarga nuestro sistema y evidentemente porque existen unas reglas y unas leyes que hacen que los ciudadanos puedan pasar de un país a otro bajo unas regulaciones específicas. A usted no se le ocurre entrar, por ejemplo, ¿verdad?, al mismo Haití. Usted, si va para Haití, le van a pedir si usted tiene un permiso para acceder. Si va a Europa, donde sea, eso es una cosa que no merece, no soporta ningún análisis. Ahora, el problema es que cuando esas mujeres vienen a parir acá, no tienen ni un hemograma. Nada. Ni siquiera tienen un laboratorio tan simple como un hemograma. La mayoría de las complicaciones surgen a partir de la anemia que tiene la mujer parturienta. Tiene una anemia que la ha llevado a lo largo de todo su embarazo. Nadie ha verificado eso, absolutamente nadie. Por lo tanto, es una persona que es un desconocido, pero viene a realizar una labor de parto y va a perder sangre. Entonces, muchas veces esa anemia es la que mata a esa paciente. Muchas veces esas pacientes terminan siendo víctimas ¿de qué? De infecciones. Y un paciente anémico, paciente con poca hemoglobina, evidentemente que es un caldo de cultivo, para que se produzca una infección, tanto en el caso de la mujer como del neonato, del recién nacido. Entonces, todos estos elementos son bastante importantes a la hora de evaluar la mortalidad materno-infantil en la República Dominicana, pero hasta que no se ponga realmente un freno en el paso de la frontera dominico-haitiana, vamos a seguir teniendo no solamente unos costos que nos llevan, nos elevan al sistema de salud de la República Dominicana, que de por sí es un sistema que tiene muy poca inversión en salud. Entonces nosotros necesitamos definitivamente que ponerle freno a esta situación porque es desbordante y lamentablemente vemos solamente la voz de la Sociedad de Ginecología y Obstetricia en la voz de Roberto Nina, quien dice que el problema aquí fundamentalmente es de un escaso o nulo chequeo prenatal. Señor director, tenemos que irnos a una pausa. En breve regresamos.